posesión. Entonces, con respecto a lo que es acceso a la información pública ambiental, que la creemos no solamente un derecho, sino un principio básico de toda sociedad democrática, entendemos necesario que se debe informar de manera oportuna, veraz y completa sobre todos los procedimientos de planificación, proyección, ejecución y control de todas las obras e infraestructura en general que tenga que ver con la futura administración de la hidrovía. Que se garantice el pleno acceso a la información a través de un sitio web, que éste se mantenga actualizado y que se permita acceder a toda la información de relevancia, principalmente estudios de prefactibilidad, estudios de impacto ambiental, estudios de impacto acumulativo, planes de gestión, procedimientos de seguimiento y evaluación de los mismos, tanto sea en el orden nacional como provincial, que esa información esté expresada de forma clara, concisa, a los fines de promover la participación y garantizar la transparencia en las acciones del Estado y también de las empresas contratistas. Asimismo, pensamos que es necesario que se establezcan mecanismos de revisión de transparencia independientes con el fin de promover esa transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas respecto de esto, vigilar, evaluar y garantizar el derecho a acceso a la información conforme lo prevé el Acuerdo de Escazú, que entrará en vigor pronto, el 22 de abril. Respecto de lo que es la participación ciudadana, entendida también como un derecho de la ciudadanía a proporcionar insumos significativos y oportunos para poder influenciar las decisiones políticas, estratégicas, de planes en diversos niveles, así como en proyectos que tendrán impactos no solo ambientales, sino también socioterritoriales, nuestra propuesta es que se definan y concreten instancias de consulta pública, sean presenciales o virtuales, para lograr y asegurar una mayor participación, que sea en función del marco legal vigente y las mejores prácticas existentes, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para que se logre una pluralidad de actores para obtener una visión integral respecto de lo que queremos de la hidrovía. Que no exista limitación en la participación, que sean espacios accesibles, apropiados, transparentes, equitativos, que sean basados en los derechos humanos, que se garantice una perspectiva de género y que se garanticen los derechos relativos a la democracia ambiental. Se entregue con suficiente antelación la información pública correspondiente al motivo o causa de la consulta o audiencia, para que ésta se pueda realizar de manera completa y que esté ampliamente disponible en... Disculpame, Valeria, estás muteada. Espera un segundo y te doy de vuelta audio. Abajo. Ahí. Ahí está, desmuteate, por favor. Ahí Bien, está, no sé gracias. hasta qué parte llegué. Mil disculpas, fue un tema de conexión. Bien, bueno, como decía, que se entregue la información pública con suficiente antelación al motivo o causa de la consulta, que se desarrollen siempre de manera previa a la decisión de autorización de una obra o proyecto, que realmente se tome en consideración la opinión o objeción de los participantes, y finalmente que se incluya dentro de la estructura del Consejo Federal de la Hidrovía a toda aquella organización o comunidad de la sociedad civil que presente su intención de participar en el mismo. Ahora le cedo la palabra a Nadia Boscarol. Bueno, muy buenas tardes. En primer término, agradecer el espacio y la gestión de la Unidad de Impacto Ambiental de Transporte del Ministerio de Transporte. Sabemos que los estudios de factibilidad de la hidrovía de la década del 90 tuvieron una impronta muy economicista, que se desestimaron en gran medida los impactos socioambientales, las posibilidades de su mitigación y los costos de compensación vinculados a la obra y su operatoria. Hoy es necesario jerarquizar la dimensión socioambiental y realizar una evaluación ambiental integral de los beneficios y perjuicios asociados a la iniciativa. Para esto hay que considerar debidamente las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. Por otro lado, la vía troncal no debe verse simplificada como un canal para la navegación. El cauce principal es parte de un complejo sistema de humedales, de productividad y de modos de vida locales. Las obras y el mayor flujo del transporte van a generar impactos directos sobre las costas de los cauces principales y los humedales de la llanura aluvial. Existe un enorme potencial de alteración de las características hidrológicas y de la conectividad del sistema, de la biodiversidad asociada a estos ambientes y de la calidad del agua, o sea, de los bienes y servicios ecosistémicos que proveen los humedales.
En base a esto, en cuanto a la evaluación de impacto, proponemos que, en primer término, es primordial que se elabore la evaluación ambiental estratégica del conjunto de proyectos y obras y actividades como primera instancia que permita analizar la relación de este megaproyecto con los aspectos ambientales, territoriales y socioeconómicos. Este proceso de evaluación ambiental estratégica es fundamental para evaluar planes y políticas estatales en las 3 dimensiones de la sostenibilidad y brindar la transparencia que permita hacer visibles los costos que se pudieran estar externalizando sobre el ambiente y la sociedad y así considerarlos e incluirlos en las situaciones de factibilidad y rentabilidad económica. Es fundamental también que se considere el cambio climático como una variable prioritaria en los planes de desarrollo a nivel regional. Creo que la bajante extraordinaria de 2020 hace innecesario ahondar sobre este punto. Que se analicen los impactos teniendo en cuenta otros proyectos existentes o programados en el sistema bajo estudio, para poder identificar impactos acumulativos o sinergias. Esto es, el dragado en acceso a un puerto por sí solo puede resultar en un bajo impacto ambiental, pero hay que integrar todas las obras que van a estar generando impactos individuales para estimar la dimensión real de los impactos. Que se evite la fragmentación de los hábitats y la alteración de la conectividad del sistema de humedales asociados a los ríos, que puedan ser inducidas por las rectificaciones y canalizaciones y otro tipo de obras. El mundo está lleno de ejemplos de los efectos nefastos de las rectificaciones fluviales y los monstruosos costos de restauración que insumen en el largo plazo. Que se apliquen las recomendaciones de la Convención de Ramsar para la conservación de los humedales, de la que nuestro país es un miembro signatario. Entre estos, el enfoque ecosistémico, el análisis a escala de paisaje, que considera los impactos sobre el río, las costas, las barrancas y los humedales asociales, y que se incluyan los criterios para determinar la afectación de la calidad o provisión de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales a la sociedad. Que se analicen las medidas de mitigación de los impactos de los puertos, que se espera que aumenten su capacidad operativa, así como de relocalización en relación con nuevas instalaciones, tanto de puertos como de plantas de trituración de soja, infraestructura vial y ferroviaria de acceso a los puertos. Que se establezca un programa de evaluación continua, o sea, de monitoreo de los impactos socioambientales, junto al sistema de ciencia y técnica y organizaciones de la sociedad civil, que incluya el estado de la calidad del agua, de las costas, de la biodiversidad y de los humedales asociados, y que deberá ser financiado por los ingresos que genere la propia hidrovía. En cuanto a la planificación de obras y de la navegación, que se analicen los estudios de impacto alternativas del tipo de dragas a ser utilizadas, de la disposición de los refulados para cada sector de obras, asegurando la adecuada disposición de los mismos, evitando tanto la obstrucción de las bocas de los afluentes como el relleno de humedales, llevando un detallado balance de masas, de remociones y la disposición del material dragado. Que se implemente un análisis de riesgo de contaminación ambiental ante la movilización del material de dragado, principalmente en las zonas de puertos donde predominan los sedimentos finos y contaminantes. Y que se consideren las medidas de mitigación y compensación respecto a los desmoronamientos de barrancas, la erosión de las costas, originada tanto por las obras de dragado como por el oleaje producido por los buques, lo cual altera los sistemas naturales y representa pérdidas de territorio para las comunidades costeras. En ese sentido, es necesario que se regule y controle la velocidad de navegación, que se monitoreen los cambios en las líneas de costa generados por los procesos erosivos de los trenes de olas que producen los buques y que se compense a los damnificados. Igualmente que se realice la planificación y ordenamiento territorial considerando el impacto de los puertos y otras obras de infraestructura sobre el área de alto valor para la pesca artesanal, para mitigar debidamente los impactos que allí se generan a los fines de preservar este recurso tan vital para los pobladores locales. Que se evite la introducción de especies exóticas invasoras, tanto provenientes de las aguas de lastre como las incrustantes que vienen adheridas a los cascos de los buques. Que se garantice que los residuos sólidos generados a bordo, así como las aguas servidas y residuos peligrosos, reciban el tratamiento adecuado y que en los puertos se disponga de instalaciones de recepción de acuerdo a la normativa vigente. Muchas gracias y dejo la palabra a Gisela Rauch del Taller Ecologista de Rosario. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Con respecto al monitoreo y control, las organizaciones consideramos que debe constituirse un órgano de control y monitoreo de la concesión, el cual ya estaba previsto en el llamado a licitación del año 93, pero que sin embargo nunca fue efectivizado.
En los 25 años del funcionamiento de la vía navegable se han podido verificar todo un conjunto de impactos en el territorio, principalmente asociados a las prácticas extractivistas, de las cuales la hidrovía es soporte infraestructural y que son sufridos por las poblaciones en diferentes aspectos. Nos referimos a impactos en los bosques nativos, en las áreas urbanizadas y rurales que derivan del avance de la frontera agrícola principalmente. La profundización de la hidrovía está en estrecha relación con el avance de la agricultura industrial en Argentina y por lo tanto con la magnitud de los impactos en el territorio. En este sentido, solicitamos que se constituya un órgano de control efectivo de la concesión que sea superador del previsto en la licitación de 1993-95 y que se asegure la representación y participación plural de la ciudadanía, no solo de los usuarios de la hidrovía comercial. Este órgano debe promover instancias de monitoreo comunitario y ovedurías de los avances de obras y de la aplicación de los planes de gestión ambiental. Este proceso de veeduría debería contar con la representación de las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil a fin de que se configure un real control por oposición de intereses que permita la confrontación y la discusión de ideas y alternativas. Por otro lado, proponemos que se realicen monitoreos permanentes e integrales de los impactos con mayor intensidad en los puntos críticos donde se realizan los dragados, que se diseñen respuestas oportunas y coordinadas frente a emergencias como por ejemplo derrames de combustibles, cargas u otras sustancias potencialmente dañinas para el ambiente. Por último, proponemos que se incorpore al Consejo Federal de la Hidrovía como miembros permanentes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y a los organismos sociales, territoriales y de ambiente de todas las provincias que son influenciadas por el tráfico de materia prima y mercaderías procesadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gisela, Nadia y Valeria. Bueno, ahora les sigue la Asociación de Abogados Ambientalistas. Les voy a pedir que al representante, que creo que está allí, Lucas Michelot, si se puede desmutear. Y bueno, tiene 15 minutos como los restantes representantes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lucas Michelot, bueno, formo parte de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Y bueno, en primer lugar, agradecer este espacio y esta invitación al Ministerio de Transporte, al director de Impacto Ambiental y a todo su equipo para poder, bueno, compulsar en esta instancia ideas y propuestas. Recién escuchaba atentamente, bueno, a la Fundación Cauce, muchas de las expresiones que compartieron las compañeras son compartidas también por nuestra propuesta, por lo tanto hacemos una adhesión de algún modo también a las consideraciones que recién expresaban. Y también esto de coincidir con funcionarios del Ministerio de Transporte en lograr una máxima participación por parte de las organizaciones sociales y ambientales a fin de poder de algún modo ir consolidando esta democracia ambiental, ir garantizando los derechos de acceso a la información pública ambiental, a la participación pública. Nosotros desde la asociación elaboramos un documento que fue articulado en asociación estratégica con otros colectivos de abogados ambientalistas y también organizaciones socioambientales. Seguramente esté a disposición para poder también bueno, ser considerado en el marco de este proceso, y que también ha contado con la adhesión de aproximadamente 30 organizaciones socioambientales del país. Primero, antes de ingresar por ahí en la propuesta de fondo de nuestro documento, me gustaría hacer dos consideraciones en una aprietísima síntesis, y para no tampoco superponer con mucho de lo que expresaron los compañeros y compañeras de Cauce. Hay dos cuestiones que me gustaría considerar. Por un lado, una que no me parece menor y que forma parte, y hay que en este sentido tener congruencia con nuestro documento, que es no compartir esta visión sesgada de contemplar al río en su diversidad biológica y cultural y paisajística para los que estamos de este lado, solamente como un canal o una simple canaleta, y a partir de allí hacer todo un despliegue institucional en la nueva gobernanza del río. Porque creemos fundamentalmente que existen experiencias e instituciones muy valiosas que
seguidamente les comentaré y que deben formar parte necesariamente de la construcción de la nueva gobernanza del río. Por otro lado, y algo recién mencionaban los compañeros, una reseña muy histórica para no irme tan atrás, pero desde 1989, cuando se crea el Comité Intergubernamental y se hace este diseño en la institucionalidad para de algún modo aprovechar la región del río y que concluye finalmente con la firma del Acuerdo de la Hidrovía en 1992, se dio todo en un proceso que todos sabemos al detalle en el marco de las privatizaciones de los años 90 y que esto de algún modo generó también la privatización, por ejemplo, de todo el sistema portuario argentino. La ley 24.093, por ejemplo, habilitó la posibilidad de las terminales y puertos privados. Hoy tenemos un sistema de puertos en la Argentina compuesto por puertos públicos y puertos privados. En ese contexto, en el año 93 se da esta licitación, enmarcado en toda esta ola privatizadora, y no me parece un dato menor, porque si nosotros observamos, el constitucionalismo ambiental argentino ingresa recién en el año 94. Por lo tanto, todo este diseño institucional de la gobernanza del río, en la conceptualización de la hidrovía, es anterior al constitucionalismo ambiental. Posteriormente a esto vino el artículo 41, me refiero al año 94, el artículo 43, la sanción de las leyes de presupuestos mínimos, tratados y convenciones internacionales, y la próxima vigencia el 22 de abril del Acuerdo de Escazú que garantiza los derechos de acceso. Por lo tanto, la nueva reconfiguración o el nuevo diseño institucional que tiene que implementarle al proceso no puede estar ajena de todas estas cuestiones, y en ese sentido creemos y advertimos que cualquier desambientalización que sufra este proceso colisiona directamente con nuestra Constitución y los convenios internacionales aplicables. Hechas estas dos consideraciones como antesala a nuestra propuesta, me gustaría muy rápidamente comentarles esto que recién les decía, de algunas experiencias institucionales que no son menor a la hora de poder redefinir el nuevo diseño de la hidrovía. Por un lado, tenemos un antecedente muy claro que es donde intervino la Corte Internacional de La Haya en el conflicto de la planta celulosa en la cuenca del río Uruguay. Todos recordarán el conflicto de la pastera que puso en disputa Argentina con Uruguay, y que en aquel entonces muy seriamente la Cancillería tuvo un rol protagónico, y se terminó resolviendo también en instancia internacional que tiene que haber una gestión compartida de las cuencas, y los procedimientos que tienen que arreglar tienen que ser procedimientos de información amplia, previa y oportuna de los estudios de impacto ambiental. Esa participación a la participación que observamos que tiene hoy Cancillería en el marco también de una diplomacia social y política nos parece un tanto preocupante. Por otro lado, tenemos también la conformación del PIECAS. Todos sabemos lo que sucedió en el 2008 con los incendios y el diseño de este plan estratégico para la conservación y aprovechamiento del delta. Esto resulta hoy fundamental para la gestión compartida de nuestras cuencas, en una de las cuencas sin lugar a dudas más importantes que tiene nuestra región y diría Latinoamérica y el mundo. Por lo tanto, el PIECAS invita nuevamente a hacer una base de evaluación ambiental estratégica y a redefinir protagonismos de las provincias con el Estado Nacional en este federalismo de concertación. Por otro lado, como otro punto también tenemos el tema de las áreas naturales protegidas. En los distintos tramos, por lo menos en los anuncios que se han hecho oficiales y en los decretos que se han ido sancionando, hay muchas hectáreas que están afectadas directamente por áreas protegidas en las diferentes escalas estatales o jurisdiccionales. Muchas de estas son sitios Ramsar, ¿no? Recordaremos el año pasado más de 500.000 hectáreas arrasadas por el fuego, parte de esas también sitios Ramsar, ¿no? Creemos acá que el rol que tiene que cumplir también en este proceso de la administración de parques nacionales es fundamental, y observamos nuevamente con cierta preocupación que no forme parte de la comunidad política institucional. Tenemos también la problemática del cambio climático. El año pasado hemos vivido una de las bajantes históricas del río Paraná, de esta cuenca tan grande, que ya no se instala como una cuestión de excepcionalidad, sino pareciera indicar que esto se va a ir consolidando con el pasar del tiempo. Por lo tanto, necesitamos empezar a incorporar también en el diseño de la nueva gobernanza del río
la perspectiva climática. Y ahí es fundamental tener en consideración a la hora también de confeccionar los pliegos y todos los actos administrativos que surjan, la ley 27.520, que en su artículo 22, permítanme que lo lea, señala gestionar el patrimonio hídrico con un enfoque integral para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales frente a los impactos del cambio climático. Claramente la perspectiva climática, por lo tanto, tiene que formar parte del nuevo diseño institucional de la hidrovía. No me voy a detener mucho porque lo han desarrollado muy bien los compañeros de Cauce, todo lo que refieren a los derechos de acceso, a la solicitud de acceso a la información pública. Nosotros desde la asociación hicimos una presentación en el Ministerio de Ambiente, estamos esperando la respuesta, precisamente para que nos redefina cuál va a ser el protagonismo y la incidencia que va a tener en el proceso de licitación, habida cuenta también su rol de policía. Por otro lado, tenemos una serie de antecedentes oficiales que hay que mencionarlos, que son parte de los organismos de control que tiene el Estado y que han dado cuenta también de este manejo interjurisdiccional o de manejo compartido de las cuencas, que deberían también ser considerados, de la Defensoría del Pueblo Nación, de la SIGEN, de la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación, entre otros organismos, a los cuales por razones de brevedad me remito. Tenemos también algo que no es menor, un complejo federal ambiental, por esto que decíamos a partir del año 1994, con una ley madre, la 25.675, que tiene que ser transversal en este proceso y que incorpora elementos centrales de política ambiental como ser el ordenamiento territorial, la evaluación de impacto ambiental y el acceso a la información pública. Otro punto particular es la gestión de aguas. Tenemos una ley de gestión ambiental de aguas, una ley también de presupuestos mínimos, la ley 25.688, y creemos que esto tiene que ser puesto en un lugar de relevancia dentro del proceso de licitación y dentro del marco general de la hidrovía, puntualmente el artículo 4 y el artículo 6 de esta ley en lo atinente a conformar los comités de cuencas y los procesos de estudio de impacto ambiental. Tenemos también principios rectores de política hídrica nacional que son fundamentales. En el año 2003 el Consejo Hídrico Federal, el COIFE, elaboró un documento que son principalmente líneas directrices de cómo gestionar las cuencas compartidas. Yo por razones de brevedad me remito, pero hacemos un fuerte señalamiento al artículo 17 a la hora de integrar el recurso hídrico con la gestión del territorio, de los recursos del suelo y la protección de los ecosistemas naturales, entre ellos obviamente nuestros humedales. Tenemos también muchos hitos marcados por nuestra Corte Suprema de Justicia, que son hitos ya emblemáticos y de vanguardia en nuestra legislación que no se puede desconocer en todo este proceso. El caso de Mendoza contra Estado Nacional y Estados jurisdiccionales en el año 2008, por el saneamiento del riachuelo Matanza, es un caso emblemático, es un caso vertebral para también poder ir delineando la democracia ambiental que se requiere en la participación de todos los niveles estatales para la conformación de esta nueva gobernanza del río. Tenemos también en el año 2017 La Pampa, provincia de La Pampa contra provincia de Mendoza. Acá nuevamente se vuelve esta idea de gestiones de cuencas compartidas, se incorpora la noción de Estado partícipe de la cuenca, en lo que se conoce también como sistemas ecológicos compartidos por la doctrina mayoritariamente, y que están de algún modo asociados a los principios de solidaridad y cooperación de la Ley General del Ambiente. El caso Majul, que todos hemos conocido, del año 2019, un caso que detiene la urbanización en un barrio, barrio Náuticos Amarra del departamento de Gualeguaychú, en este caso sobre humedales, y la Corte ahí, con un criterio muy claro, sienta los principios pro natura, pro agua, y de algún modo anula todo este procedimiento por fuertes falencias. Creo que eso tiene que ser atendido con mucha relevancia dentro de este proceso. Y finalmente, el último hito es el fallo Equística del año pasado, en el marco de los desgarradores incendios que sufrimos en toda esta región del Delta del Paraná, en donde la Corte nuevamente convoca a todas las provincias que están involucradas en la administración y control del sitio de humedales, a generar un comité de emergencia para poder controlar los incendios y desde luego
tener un manejo integral de las cuencas. Estos son hitos que creemos que no pueden ser desconocidos, que no pueden ser ignorados, que desconocerlos o ignorarlos no solamente colisiona con el derecho constitucional y convencional, sino que también es no tener dimensión de lo que viene sucediendo en los territorios, de lo que viene sucediendo con los movimientos socioambientales. Hoy están presentes miembros de la multisectorial Humedales de Rosario, un movimiento emergente que también se enarbola en el marco de los recursos compartidos o interjurisdiccionales. La enorme gravedad también del proceso en materia de cambio climático, como señalaba, es algo que tiene que formar parte, porque forma parte también del plexo normativo que regula hoy las decisiones públicas. Y en definitiva, todos estos hitos dan cuenta de que hay que empezar a tener una revisión sobre todo el proceso. Estos son los grandes antecedentes institucionales que de algún modo configuran parte de nuestra propuesta o parte de la explicación de nuestra propuesta. Nuestra propuesta, por lo tanto, y en función de todos los antecedentes que vengo comentando, tiene que ver, por un lado, en la necesidad de conformar urgentemente el Comité de Cuencas del Río de la Plata, en donde entendemos tiene que tener un rol protagónico, un liderazgo, el Ministerio de Ambiente, desde luego enarbolado también por la jefatura de gabinete, y esto no implica en absoluto de no generar una mesa de conversación y un diálogo político institucional con todos los ministerios que forman transversalmente parte del debate. En este sentido, el Comité de Cuencas, entendemos, va a ser un espacio en donde la navegación comercial sea equiparada también con el valor del río en su diversidad cultural y biológica, con la problemática y protección del acceso al agua potable saludable, que también nuestra Corte Suprema en el fallo Kersich hace referencia, desde luego en las políticas de adaptación para el cambio climático, en el uso solidario y justo de los territorios que de algún modo bordean los últimos espacios verdes que presionan los sistemas portuarios en todo nuestro país. En definitiva, cuidar también y velar para poder controlar todo lo que venga parte del proceso. Mencionaba recién nuestra compañera de cauce esta noción de la draga, del material de la draga, de precisamente el agua de lastre. Bueno, esto va a ser parte de un nuevo desafío en algo que tampoco hay control o no hubo control en estos 25 años. Como segundo punto de nuestra propuesta, creemos fundamental, y por estos antecedentes que mencionamos, analizar decididamente si se está pensando en una intervención antrópica de mayor canalización o mayor profundización del canal del río, por lo menos en su parte principal, que es necesario iniciar un estudio de impacto ambiental acumulativo, una evaluación ambiental estratégica de todos los proyectos que están en carpeta, de todos los actos administrativos que se vienen sancionando desde el inicio de este proceso. Tengamos en cuenta que el análisis tiene que ser también desde los inicios, desde el año 1993 a esta parte, lo cual es una tarea sumamente compleja, sumamente difícil, y creo que el diálogo interdisciplinario va a ser fundamental para poder hacer estudios de impacto ambiental acumulativos que estén reflejando la realidad en los distintos tramos de la hidrovía Paraná-Paraguay. Por otro lado, también proponemos, como parte del mismo proceso, reconfigurar el Tratado de la Cuenca del Plata, un tratado que necesita integrarse de un modo más concreto con la naturaleza, con los territorios que integran toda la cuenca y de los cuales sobreviven a partir de esas cuencas, y eso implica desde luego también compulsar el concepto de soberanía nacional que mucho se ha hablado en todo este proceso. Nosotros en este aspecto creemos que la soberanía nacional, cualquiera sea el modelo que se haga con la reestatización o con la reprivatización, no puede dejar de lado nunca la soberanía de los bienes ambientales, ¿no? Porque en definitiva lo que está en juego son los recursos, son los bienes, son los servicios ambientales, y ahí sí partimos un poco de la base de tener una nueva hidrovía que sirva para el desarrollo en la lógica de la justicia ambiental y justicia social. Creemos que el desarrollo de la hidrovía tiene que servir para generar mayores niveles de crecimiento, para lograr combatir también la pobreza. En ese sentido, la fusión entre justicia ambiental y justicia social es ineludible. Y para ir redondeando nuestro documento,
Proponemos, por lo tanto, que todas estas propuestas, que son propuestas propositivas, que son propuestas de diálogo, pero que son propuestas desde perspectiva de Cuenca, sean consideradas también por este espacio del Consejo Federal de la Hidrovía, y entendemos por eso que el Comité de Cuencas va a ser un espacio que permita a todas las organizaciones socioambientales y a todos los colectivos llevar todas las propuestas que vienen desarrollando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lucas por tu aporte. Bueno, ahora, según el orden del día, siguen los representantes de Multisectorial Humedales. Allí veo que está Magalí, puede ser. Así que ahora los que están ahí en el medio. Así que ahora ya les damos piso, como dice mi compañero, siempre tienen piso para hablar. Ahí se pueden desmutear. Ahí están. ¿Está? Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí los escucho. ¿Está? Bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada queremos agradecer el espacio que se nos brinda y a las organizaciones hermanas que nos precedieron y ya a presencia celebramos. Voy a empezar hablando yo, Magalí Inver, contándoles que nosotros somos integrantes de la Multisectorial Humedales de Rosario, intencionales, y que continúan impunes en el delta del río Paraná. Somos un movimiento heterogéneo, mayormente compuesto por jóvenes que vemos con mucha preocupación los distintos problemas ambientales, que son sin duda el sello en este momento histórico y social. Los incendios en el Amazonas, en Australia, en el humedal, en las sierras de Córdoba, en la comarca andina, son solo hechos salientes de una triste continuidad destructiva que está llegando a niveles que amenazan la continuidad de los ciclos naturales y las sociedades que de ellos dependen. En la Multisectorial Humedales hay estudiantes universitarios, abogados, licenciados y de distintos tipos, pero somos sobre todo un movimiento de ciudadanos, o cuidadanos, como nos gusta autodenominarnos. Somos gente común, que comprende que somos dependientes de un equilibrio ecosistémico que está en riesgo. Conocemos muchísimos estudios, incluso avalados por Naciones Unidas, que hablan de un inminente colapso ecosistémico, y si continuamos con las prácticas que nos han traído hasta aquí, una devastación. Hemos realizado distintas actividades artísticas y performáticas, una marcha histórica de 5.000 personas en el puente Rosario Victoria, y hemos desarrollado vínculos con las poblaciones del humedal, un poco por empatía ante el tremendo daño socioambiental que acontece frente a nuestros ojos, y otro poco por intereses personales. Como somos nosotros, los jóvenes, quienes vamos a vivir las consecuencias de este desastre sostenido hacia la naturaleza. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Camelia, también formo parte de la Multisectorial Humedales. En el caso de la cuenca del río Paraná, es sabido que forma parte de un complejo hídrico de los más importantes del mundo. Es similar a la cuenca del río Mississippi en Estados Unidos, o a la que forma el río Ganges, un río sagrado de la India. Es realmente un privilegio geográfico, con infinidad de beneficios para las poblaciones ribereñas, y también para las poblaciones mesopotámicas, ya que esta cuenca genera muchísimas de las lluvias que riegan campos a muchísimos kilómetros de distancia. Es un gigantesco bien común en el que viven, si se toma la cuenca completa, más de 75 millones de personas. Si contabilizamos los beneficiados indirectamente, esa cifra se triplica. Son más de 225 millones en 5 naciones de Latinoamérica. En Santa Fe solamente unas 9.000 familias viven cotidianamente en dependencia y vínculo permanente con el río, y somos muchísimas más quienes hacemos uso habitual de este cauce. El cauce atraviesa distintas zonas protegidas, como bien decía Lucas,
entre reservas provinciales, parques nacionales y sitios Ramsar, dedicados a la protección de estos ambientes tan importantes como frágiles. Ahora, cuando uno les pregunta a las poblaciones de pescadores, a las poblaciones de kayakistas, a las familias que habitan en el humedal, son realmente muy pocos quienes conocen el proyecto que ustedes han denominado hidrovía. En la gran mayoría de los casos se desconoce que hay un proyecto que busca la profundización de los dragados y la rectificación de partes del cauce. Y una cantidad de otras cosas que todos los que estamos acá conocemos bien. Allá, enfrente, en el humedal, también deberían estar al tanto. Y esto es lo que nos parece. No se puede realizar tamaña obra de infraestructura sin que quienes están directamente implicados conozcan a fondo el proyecto. Este es un modo de avanzar absolutamente violento. Es necesario un trabajo previo, profundo, de información y de debate en torno a este proyecto. Y esto abre una serie de preguntas que nos hemos hecho dentro de la multisectorial Humedales de Rosario y que nos permitimos compartir con ustedes. ¿Quiénes son los dueños del río? Una empresa que tiene determinados intereses económicos, ¿es la dueña del río? Un grupo de empresas que viene explotando los puertos ribereños desde el año 93-95, ¿son los dueños del río? En el caso de los gobiernos también, ¿son los gobiernos dueños del río? Digo, puede parecer ingenuo porque nos permiten situarnos, porque muchas veces nos perdemos en los tecnicismos y nos olvidamos de las cosas más importantes. Porque la respuesta a todas estas preguntas es no, no son los dueños, ni las empresas, ni los gobiernos, sino que estamos hablando de un gigantesco bien común, que le pertenece al conjunto de las sociedades que habitan, y también a las que son beneficiarias indirectas. Bien común se llama a estos bienes que son compartidos y que tienen grandes implicancias en la vida de las personas. El humedal, la gran cuenca, es un gran regulador ecosistémico que absorbe las inundaciones en épocas decrecientes y es un gran reservorio de aguas en épocas de sequías. Está habitado por infinidad de formas de vida que coexisten en equilibrio y cooperación. Es un gran regulador social también. Infinidad de actividades recreativas y lúdicas tienen lugar en toda su geografía. Queremos decir que esto también forma parte de la salud de la población. Además de muchísimos emprendimientos amigables con el ecosistema, de ecoturismo, que florecen en todas sus aguas. No es, de ninguna manera, como se ha querido instalar, una tierra improductiva el humedal, sino que brinda grandes servicios a toda la sociedad, empezando por el agua dulce, que beben todas las poblaciones de la cuenca, y el aire puro que respiramos todos los que estamos acá también. En el año 1995-93, como se dijo anteriormente, se concesionó, privatizó la cuenca y se conformó Hidrovía Sociedad Anónima, que pertenece a la empresa belga Jan de Null y EMEPA de Gabriel Romero. Cuando esto sucedió, nosotros no éramos los que somos hoy. Por eso queremos interrumpir la inercia con la que venimos en este engranaje, para permitirnos otro diálogo, otra mirada, donde la vida humana y del ecosistema se enriquezcan de los avances de estos tiempos, y no solo se imponga la mirada del capital. Como decía Lucas también, venimos del año 2020 en el que se quemaron más de 500.000 hectáreas en todo el humedal, y más de 1.300.000 en todo el territorio argentino. A los actores del gobierno estatal y provincial les queremos decir que ustedes son representantes del interés social. Sin una real apertura de información y participación de toda la ciudadanía, incluidas las poblaciones isleñas y ribereñas, este Consejo, que está sesionando ahora, no tiene legitimidad. Necesitamos impulsar una consulta popular que a su vez garantice el acceso a la información ambiental, donde el debate y la participación sea prudencial para que la sociedad en su conjunto pueda ser partícipe en la toma de estas decisiones tan importantes.
Las afectaciones, tanto ecosistémicas como a nivel social, son directas. En el ejercicio de la ciudadanía no existe soberanía popular, ni consenso, ni legitimidad de este Consejo. Como es de público conocimiento, estamos en medio de una crisis de salud a nivel global, generada por un virus de origen animal. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que se desata una pandemia en todos los continentes. Hoy, todo queda tenido por el dolor de millones de muertos, con los cuerpos apilados en las calles de Medellín como una terrorífica postal. Esta pandemia que estamos atravesando tiene necesariamente que ser un punto de inflexión. No podemos pretender continuar con los mismos métodos productivos que nos trajeron hasta acá. Recordemos lo que fue la gripe aviar, es decir, tuvimos una serie de avisos, no hicimos caso, y acá estamos, todavía necesitados del tapabocas, teniendo miedo del vecino o del repartidor de pizza. Buenas tardes, mi nombre es Antonella Infante. Yo nací en 1995, en el mismo año en que se concesionaba la hidrovía. En estos años cambiaron muchas cosas. Las señales de emergencia medioambiental se multiplicaron. Quisiera saber, hoy ustedes me garantizan que dentro de 30 años voy a poder desarrollar y proyectar mi vida en este territorio. Voy a contar con agua dulce, tierra para habitar y alimentos saludables para consumir. Voy a tener garantizado el equilibrio ecosistémico tanto para mi vida como para las personas que amo y también para las que no conozco e inclusive para las generaciones venideras. Cuando tenga 61 años, como Mar Perotti, o 56 años como Mario Meoni, o 59 años como Gustavo Bordet, voy a poder decir que viví, comí, trabajé, estudié, formé una familia y disfruté de este humedal en el que nací. Ustedes hoy me pueden dar su palabra, pueden garantizarme que estos megaproyectos no van a colaborar con el colapso ecosistémico. Soy de la generación que podría ser su hija. Quiero decirles que la juventud tiene memoria y no claudica. La vinculación con la hidrovía es inmediata, porque esta sería un eslabón fundamental de la misma cadena productiva. Nosotros, como multisectorial Humedales, pero más como jóvenes conmocionados ante esta realidad, necesitamos hacer un llamado de atención de manera urgente, para repensar las formas de producción y los modos de habitar este mundo. No podemos avalar un proyecto con estas características, porque simplemente es demasiado costoso en términos ecosistémicos. Las consecuencias negativas están a la vista: la erosión de las costas, la contaminación de las aguas, el desplazamiento de poblaciones humanas y de fauna, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no decimos que no se puedan transportar mercancías por el cauce del río. Decimos que no es necesario hacerlo de este modo, que no es el único modo posible. Debemos darnos la tarea de consensuar y desarrollar con las poblaciones implicadas un sistema que no vaya en detrimento de sus modos de vida, y tampoco que implique dragados, ni erosiones, ni disminución de la biodiversidad, ni que implique destrucción ecosistémica. Debemos darnos el tiempo para estudiar en serio cuáles serían los impactos ambientales posibles e investigar otros modos disponibles y cuáles serían sus ventajas comparativas. Las alternativas en este momento del desarrollo tecnológico y social son muchísimas. Otro sistema es posible. Ya para ir finalizando, expresamos nuestro acuerdo con la propuesta de abogadas y ambientalistas de conformar un comité de cuenca, donde la participación sea amplia y plural, con participación de las poblaciones ribereñas e isleñas. Además, y en virtud de todo lo expresado, proponemos gente informada. La toma de decisiones tiene que estar apoyada en la voluntad popular,
sumado al libre acceso a la información pública ambiental, con la participación de todos los sectores que habitan las costas ribereñas e islas. Estudios de impacto ambiental direccionados y pautados por los puntos pertinentes marcados por las organizaciones ecologistas y socioambientales. Necesitamos una ley de humedales, que el delta sea persona jurídica sujeto de derecho. Pedimos la participación como miembro permanente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en este Consejo. Les recordamos que en la Constitución Nacional, en el artículo 41, está consagrado el derecho a vivir y desarrollarse en un ambiente sano, y que ustedes, como representantes de la voluntad popular, juraron respetar y hacer cumplir estas letras. Les agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a los representantes de la multisectorial Humedales, también por las reflexiones que nos invitan a pensar. Y ahora en el orden del día seguía el Centro de Patrones, que aclaro antes que nada, es representante y parte de FEMPINRA, que sí se encuentra presente. Entiendo que está Mariano Moreno allí como representante, ahora ya te doy la palabra. Ahí, a ver si se puede desmutear. Está complicado. Ahí va. Ahí te puedes desmutear, Mariano. Bárbaro. Sí, sí, estoy. Bárbaro, gracias. Tenés tu tiempo para hablar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Mariano Moreno, secretario adjunto del Centro de Patrones, y en esta ocasión vengo a proponer de parte de la FEPINRA, Federación Marítima y Portuaria y de la Industria Naval, a traer una propuesta técnica que está creada desde la visión de los trabajadores que desarrollamos nuestras tareas en el ámbito de la hidrovía. Entendemos que este desarrollo, este nuevo enfoque que tenemos por delante, tiene que tener clara justamente esta visión, como la de los demás participantes que hoy están convocados, la visión de los trabajadores para poder llevar adelante un desarrollo sostenible, una transición justa, inclusiva y sostenible, por supuesto. La propuesta técnica que nosotros tenemos para presentar a través de FEPINRA la va a hacer la compañera licenciada Sol Clas, a quien le voy a ceder la palabra, y dejando en claro una vez más que esta propuesta está basada justamente desde la mirada de los trabajadores en el ámbito de la hidrovía y en un desarrollo que necesitamos sea sostenible con el medio ambiente, amigable con el medio ambiente y sostenible para poder tener dentro de esta actividad un futuro desde el lado de los trabajadores que sea mantenido y sostenido a través de este Consejo Federal que hoy se ha creado y que creemos como herramienta fundamental la incorporación de los actores que viven y se desarrollan a la vera de esta hidrovía. Sol, muchísimas gracias. De ser posible, pueden habilitar ahí Está habilitado para que comparte la pantalla y está desmuteada, Sol. Sí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al Ministerio de Transporte por esta convocatoria, demostrando un alto grado de gobernanza. Me gustaría compartir pantalla, no sé si me habilitan para compartir o... Eso me parece, ¿eh? Fíjate si lo puedes compartir porque... A ver. ¿Se ve bien ahí? ¿Pueden ver bien?
Bien, ¿ustedes ven la presentación ahí? Alguien que me conteste, por favor. ¿Sí? Ok, gracias. Sororidad, ante todo, gracias. Bueno, en principio queríamos comentarles que la propuesta que hicimos desde FEMPINRA y el Centro de Patrones y el Frente Sindical de Acción Climático está basada en una propuesta para la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿sí? Los trabajadores queremos seguir teniendo trabajo, un trabajo inclusivo y, bueno, sostenible, como lo dijo Mariano, así que en principio enfocamos esta presentación en el marco de la mitigación y adaptación al cambio climático. Ustedes deben haber analizado, me imagino, el Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático que se presentó en 2017, y en este plan, si ustedes pueden ver, bueno, el 15% prácticamente del porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero se debía al transporte, pero si ustedes ven el alcance, el transporte fluvial no está prácticamente representado en este análisis. Esto nos llama la atención, sobre todo porque, bueno, en el Frente Sindical de Acción Climática, gran parte de los compañeros vienen del transporte fluvial, entonces, bueno, nos preocupa que no se tenga en cuenta en el Plan Nacional, que no se haya tenido en cuenta este tema. Por otra parte, seguimos analizando las medidas de mitigación, y si ustedes ven, también las medidas de los ejes de intervención no detallan en el transporte de cargas, en este caso, el tema fluvial, cosa que nos siguió llamando la atención, y fuimos a las medidas de adaptación a desarrollar en 2018, y tampoco aparecen presentadas ante la Convención Marco de Naciones Unidas medidas de mitigación para el transporte fluvial. Entonces, si bien las medidas de adaptación las pueden ver ahí, ¿no? El desarrollo del mapa de vulnerabilidad, que coincidimos que hay que hacerlo, la implementación de inversiones de infraestructura de transporte resilientes, ¿no? Si recuerdan la sequía de este año, bueno, tenemos que pensar dónde estuvieron estas medidas de adaptación. El desarrollo de un plan de contingencias ante emergencias, que bueno, se vio que no estuvo desarrollado, sino el sector del transporte fluvial no hubiera tenido los problemas que tuvo durante la sequía que padecimos. Bien, sí notamos en las medidas de adaptación relevadas este año que en el sector de transporte e infraestructura aparece el desarrollo de hidrovías sostenibles y resilientes al clima. Así que les agradecemos a los que hayan tenido que ver en esta incorporación. Y bueno, ahora necesitamos que esta medida presentada, bueno, se lleve a la práctica, ¿no? Y ahí es donde viene nuestra propuesta. La propuesta la basamos en lo que pide la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Si ustedes ven los objetivos, bueno, son todas las cuestiones que tenemos que tratar de trabajar. Desde el sector de los trabajadores hicimos nuestro aporte con estos objetivos principales alineados a los objetivos de la Ley de Cambio Climático. Lo que pedimos y proponemos es el desarrollo de directrices para el proceso de evaluación de impacto ambiental. Coincidimos con la compañera del taller ecologista en la evaluación ambiental estratégica, coincidimos con el compañero de los abogados ambientalistas en el tema de, la gobernanza ni hablar, y mencionó, perdón, el tema de las consultas, bueno, los chicos también lo mencionaron. Pero bueno, acá lo que nosotros queremos es que, el tema de lo acumulativo, hablo de abogados ambientalistas, ¿cierto? Bueno, con esto también estamos coincidiendo. Pero bueno, lo que pedimos es que esta evaluación de impacto ambiental de la concesión de la hidrovía haga foco en los impactos del cambio climático y en la generación de empleo. Estas cuestiones no son tenidas en cuenta habitualmente en las evaluaciones de cambio climático, porque no se tienen en cuenta los escenarios. Entonces, bueno, esto es una recomendación que estamos sugiriendo al Consejo Federal. Por otro lado, bueno, ya lo han dicho, pero entendemos que es necesario contemplar estos escenarios climáticos de vulnerabilidad y las tendencias socioeconómicas y ambientales para la concesión. Esto hasta ahora no lo hemos visto concretamente del relevamiento de los estudios existentes. Y lo que entendemos es que
es necesario establecer requisitos mínimos que en materia ambiental se vayan a usar en el proceso de evaluación y adjudicación de los pliegos, ¿no? Nos preocupa pensar, bueno, está muy bien esta reunión de gobernanza, todos hacemos propuestas, no tuvimos tiempo de leer las propuestas de todos, sí estuvimos avanzando en la lectura de algunas propuestas, pero bueno, lo que queremos ver es que estas sugerencias entren realmente al pliego y, bueno, y se puedan ver plasmadas, ¿no? Como requisitos mínimos en materia ambiental. Bueno, nosotros desarrollamos el plan de trabajo de la Comisión Ambiental, que pretendemos que siga funcionando, dividido en 3 módulos, ¿sí? Hicimos acciones concretas, módulo A, un módulo B y módulo C, y con esto termino. El módulo A pedimos que se determine e identifique la línea de base ambiental de la hidrovía. Nosotros entendemos que no existe hoy una línea de base ambiental actualizada y que tal vez pueda incluir estos impactos acumulativos que pedían los compañeros que me precedieron en la exposición. Entendemos que hay que realizar el estudio de la evaluación de impacto ambiental para los estudios de prefactibilidad y los planes de gestión integral de la hidrovía. En el plan de gestión integral surge de la evaluación ambiental estratégica, obviamente. Entendemos que hay que desarrollar el observatorio de monitoreo, reporte y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero para la hidrovía, ¿sí? Impulsar el plan estratégico de remolcadores de empuje a gas natural licuado, el GNL, para mejorar la competitividad en el marco de una transición energética. Esta experiencia el Centro de Patrones la desarrolló, la ha presentado muchas veces. Bueno, entendemos que tiene que haber un plan estratégico de remolcadores a GNL. Existen, están diseñados, están, bueno, tenemos que avanzar en su implementación, ¿no? Por otro lado, hay que diseñar un plan de comunicación, concientización y capacitación ambiental de los trabajadores y trabajadoras en el marco de la transición justa y para la sociedad civil, y acordar mecanismos para el control externo en materia ambiental de la concesión con entidades fiscalizadoras superiores. Acá muchos han reclamado el tema de falta de control. Una de las compañeras que expuso nació en el año que se crea la Auditoría General de la Nación, y bueno, hoy es una entidad que entendemos puede fiscalizar en materia ambiental, tiene competencias para hacerlo, tendría que ser un acuerdo con la hidrovía y la AGN, pero bueno, hoy existen los organismos de control con capacidades en control externo ambiental. Entonces, bueno, será una decisión del Consejo crear otro o no, pero si queremos ser eficientes, hoy entidades de control hay. El tema es la decisión política de hacer esos convenios para controlar efectivamente. Bien, como planes de medidas de adaptación, nosotros entendemos que hay que identificar las medidas de adaptación a la variabilidad climática por la modificación del régimen de lluvias y del régimen hídrico, y los eventos naturales extremos que puedan afectar la operación y la productividad de la hidrovía. Siempre las medidas de adaptación están pensadas en el marco de la transición justa, ¿no? Pensemos la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se ven afectados porque no tenemos medidas de adaptación a la crisis climática. Y por último, las medidas de mitigación. Acá nosotros tenemos la propuesta del buque a GNL, del remolcador a GNL, así que entendemos que hay que identificar y cuantificar las acciones de mitigación en cada jurisdicción de la hidrovía y evaluar las condiciones favorables para la reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que bueno, estas son las propuestas que hacemos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias Sol, muchísimas gracias Mariano y a FEPINRA. Siguen los de la Fundación de Promoción Humana en el orden del día, así que si están allí, a ver quién está como representante, si se puede levantar la mano. Ahora estarán ahí. ¿Hay alguien por la Fundación de Promoción Humana? Que nos escriba por chat porque no lo estamos viendo. Mientras le podemos dar paso a la UIA, creo que estaba... Sí, seguiría a la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. Bien. Si no, Dale, sí, vamos. Si no están, seguimos con la Cámara de Actividades. El representante de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas está, la representante.
Si pueden escribirnos por chat, así ya los individualizamos. Si no están, bueno, sí, seguimos por la UIA. Ahí hay un... A ver. Bueno, entonces vamos a seguir por Juan Yoko, de la Unión Industrial Argentina. Así que ya tenemos la palabra, si te puedes desmutear. Si están los representantes de las otras dos ONG, de las otras dos asociaciones, escríbanos por chat y después le damos la palabra después de Juan. Gracias, Juan. Bueno, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación permitida al Ministerio de Transporte y demás autoridades. Si bien la UIA tiene como fin central la creación de valor, somos de los principales generadores de empleos dentro del país, somos conscientes de que hay una aprobación o una licencia social que se va dando día a día en cada una de las ciudades en las cuales interactuamos. En este contexto, la UIA tiene un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente y es por eso que entre nuestros más de 10 departamentos técnicos, el Departamento de Medio Ambiente tiene un rol central. En el mismo destacamos la importancia del equilibrio entre nuestro desarrollo industrial y la sustentabilidad ambiental. Divulgamos las mejores prácticas y las mejoras que va realizando la sociedad en este marco. El abordaje y el estudio de las temáticas ambientales nos permiten consolidar posiciones para presentar propuestas y puntos de vista de la industria a las autoridades en lo que respecta a este tema. Y apuntamos por todos los medios a generar condiciones necesarias para tener una industria eficiente desde el punto de vista ambiental. En este sentido, para el análisis de la futura licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, se aporta un estudio de factibilidad técnico, ambiental y económica para el próximo periodo de concesión del sistema de navegación troncal, elaborado por un grupo importante de entidades representativas. Primero de todo, es importante considerar que la profundización que se está planteando y la adecuación en este futuro tramo es incremental respecto de lo que fue la intervención realizada durante el año 1995 al 2005, que involucró más de 12 pies de profundidad. En este caso, lo que se está planteando es del orden de los 6 pies en el lapso de 10 años mínimo. A continuación paso a comentar algunos de los puntos de este estudio que estamos aportando. Primero de todo, resaltar que el sistema de navegación troncal ya cuenta con una profundidad importante, a pesar de que hemos perdido casi 8 pies de profundidad en Rosario durante esta bajante. Los buques prácticamente no se han visto afectados en su calado de salida, dejando a las claras que estamos con profundidades entre 36 y 40 pies en forma sostenida en todo el río. Adicionalmente a esto, el continuo tráfico ha producido anchos de soleras significativos más allá de los contractuales. Es decir, que la adecuación que se está planteando desde el punto de vista técnico es relativamente acotada en lo que respecta a la magnitud total del río. Es importante resaltar que los pasos críticos en cuestión involucran menos del 0,5% del área total de las cuencas. En nuestro trabajo estamos haciendo un aporte donde se resaltan algunos de los planes que como mínimo deberían exigirse a un futuro proveedor, recursos humanos, técnicos y económicos. Muchos de los planes están superpuestos con todas las presentaciones que han realizado los equipos anteriores. Creemos que el sistema de información ambiental fluvial tiene que ser muy fuerte, tiene que estar disponible en forma online y que pueda ser auditado por toda la sociedad. Tiene que haber un programa de monitoreo ambiental continuo y de alerta temprana totalmente inteligente. Tienen que llevarse adelante programas de monitoreo de la calidad de sedimentos y de la calidad de agua, programas de dragado y vuelco de sedimentos con mucho detalle,
planes de seguridad y contingencia, programas de comunicación con las autoridades y de también comunicación con la comunidad, un plan muy detallado en lo que respecta al manejo de residuos, considerar también la protección del patrimonio cultural sumergido y, por último, también considerar el impacto en lo que respecta al manejo de las instalaciones de tierra. Con respecto a las emisiones, cabe resaltar que la Argentina está suscrita a todos los tratados de la OMI referidos a la emisión de gases de embarcaciones, en los cuales para el 2030 prevén una reducción del 50% de los porcentajes de emisión y se vuelven muchísimo más estrictos hacia el 2050. Obviamente, esta licitación no puede quedar afuera de este planteo. Adicionalmente, consideramos que a la mejora que van a ir teniendo y que ya han tenido a lo largo de estos años las emisiones de los buques, ¿sí?, se debe sumar la disminución relativa de buques a transitar por la hidrovía a los fines de absorber la carga que el país va generando. Adicionalmente, y también coincidiendo con el centro de patrones, propiciamos el uso de combustibles alternativos como el GNL en las embarcaciones dedicadas a la obra de dragado y balizamiento, lo mismo que cualquier tipo de tecnología verdes para lo que es emisiones de buques. Cabe resaltar otro tema que también fue presentado, que el nivel de emisiones asociados al tráfico fluvial y marítimo es muy bajo relativo a los otros medios de transporte que tenemos que evaluar como alternativa y que nos parece importante considerar al momento de ver la ecuación en forma completa. Para finalizar, consideramos que la propuesta realizada para adecuar la vía navegable disminuirá la cantidad relativa de buques y por lo tanto su impacto en el ambiente, garantizando un desarrollo sostenible y sustentable del sistema de navegación troncal. Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos para decir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. No sé si están los representantes de las otras dos organizaciones que estaban previstas para el día de hoy, que era la Fundación Promoción Humana y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. Si no están, daremos por concluida la segunda reunión. No nos llega de momento nada al chat. Entendemos que no pudieron asistir, así que bueno, les agradecemos a todos y nos estamos viendo en la próxima reunión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Hay... no, bueno, ya está. Estoy Promoción Humana, pero... Yo había visto de Fundación de Promoción, pero... Carlos, no, bueno, Carlos Manteca Costa. En todo caso, lo que hacemos es en la próxima reunión que puedan exponer. No hay ningún problema. Saludos.